Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Cuando a mitad del siglo anterior Perón proponía en Mendoza la comunidad organizada, es decir, el primer Congreso de Filosofía Internacional que se iba a transformar en la comunidad organizada, nos estaba diciendo a todos, contemporáneos de aquel tiempo y a los futuros habitantes de la Argentina, que éramos un desorden y que había que organizarse como comunidad, y para lo cual hay que manejarse con reglas, con normas y con situaciones de que nadie puede salvarse solo porque se vive justamente en una comunidad. Claro, aquello quedó nada más que como una tremenda propuesta intelectual, sirvió para que algunos hicieran campaña política mencionando la comunidad organizada y quizás ni la escucharon ni la leyeron, pero lo real es que nosotros somos un tremendo desorden. Y entonces en ese desorden aparecieron distintas dictaduras que determinaban con grupos minoritarios lo que había que hacer sobre la mayoría de un pueblo. Pero después llegaron las pseudodemocracias, donde se proscribió a una parte importante de la sociedad. Y en esto nos fuimos creando, desarrollando, donde, como dice el tango, el que no afana es un gil. Y se construyó una sociedad de supuestamente vivos ante una sociedad que sin ley sabía que la justicia llegaba siempre tarde, 14 años, 15, 20 años para una causa, o que además aquellos salteadores del poder que endeudaban a la Argentina jamás iban a pagar por el daño mayor hecho a una sociedad. Y eso fue hacia abajo, y entonces el individualismo, bandera del capitalismo, se empezó a imponer sobre la sociedad organizada. Y nosotros estamos hartos todos los días de decir que cuando se le da el poder político a través del voto a un gobierno es para que ejerza ese poder. Dijimos muchas veces que era muy mala la comunicación del Frente de Todos, seguimos sosteniéndolo, pero hay algo mucho más grave que va en paralelo y que es el saqueo constante y permanente a la Argentina y por supuesto al pueblo sufriente, que han puesto a un 40% que come salteado y aún trabajando con trabajo absolutamente declarado en línea de pobreza, y que tiene a sus jubilados en línea de pobreza, y cuando no, los que cobran la mínima como indigentes. Entonces hay algo que no está funcionando, pero nosotros seguimos y repetimos las cosas. Y hoy la expectativa está, cuando termine este programa, en lo que Silvina Bataki, la nueva ministra de Economía, va a hacer en conferencia de prensa, que va a anunciar algunas medidas. Pero las otras, las coyunturales, las que nos tocan todos los días, pasan al lado nuestro y no hacemos nada. Nos viven robando. Pero nos roban disfrazados de empresarios, nos roban diciendo que son inversionistas extranjeros, y venimos en tiempo y forma a denunciar que le están robando a la Argentina con el litio empresas que triangulan con Estados Unidos y que venden el carbonato de litio a Japón, a China, a Corea del Sur y a los propios Estados Unidos, y se la roban de Catamarca y de Jujuy. Sí, pero la aduana sabe quiénes son, y la aduana tiene que hacer el informe con nombre y apellido de las empresas, de los empresarios, porque nosotros tenemos proyectos de litio en nuestras provincias del norte, que tanto hablamos, donde hay 17 empresas de 7 países extranjeros que se están llevando absolutamente con libertad
a través de una mentira aduanera e impositiva de declarar algo que no se ajusta a la verdad. Y entonces se descubrió. ¿Y qué se descubrió? 403 operaciones de litio, la mitad hecha en Catamarca y la mitad en Jujuy, donde los señores que exportaron el litio argentino, que son extranjeros, declararon por tonelada un valor de 5.100 en dólares, y la tonelada estaba evaluada en $16.000. Es decir, declararon lo que tributaban al fisco como valor real de lo que estaban sacando de la Argentina. Y nos estafaron, repito, en 403 operaciones. Y entonces ahora se le aplica multas, pero queremos saber quiénes son los dueños, quiénes son los que figuran, quiénes son las personas físicas que están en estas operaciones, porque no las tenemos, no las sabemos. Sí sabemos quiénes son los grupos que operan en Catamarca y en Jujuy, pero tampoco quiero hacer nombre de las empresas porque, repito, son 17 empresas, de las cuales están representados 7 países. Yo podría decir que tenemos una pista, nosotros tenemos una pista, y que habría que buscarlo con determinadas inversiones de 2 empresas que están radicadas en Estados Unidos. Pero la verdad, tampoco tengo las pruebas. Y entonces estoy denunciando la operación. La aduana tiene esto, pero también tiene la aduana que dar con nombre y apellido la información de que los famosos piqueteros de ruta, aquellos que se quejaban porque decían que no tenían gasoil, los transportistas, están en un negocio que cuando los controlan no tengan ninguna duda que aparece con seguridad algo raro siempre, porque los camiones que vienen de la frontera norte hacen cualquier cosa y entran al país cualquier cosa, porque nuestra frontera son un colador. Y entonces se encontraron más de 100 neumáticos importados en un camión con maíz, contratado por un hombre del campo, despachado por otro hombre del campo, y en el medio el contrabando de los neumáticos por un transportista. Bueno, ¿por qué no dan los nombres de quiénes eran los que mandaron el maíz, los que compraron el maíz y los que metieron adentro los neumáticos? ¿Por qué no informan? Pero claro, uno se queda con esto y dice, bueno, no será tan importante. Pero resulta que la FIP detectó 1.400 casos, apenas se pusieron a trabajar un poquito, de manipulación de precios de multinacionales con sus filiales en la Argentina y en el exterior. Repito, 1.400 casos de sobrefacturación para llevarse los dólares oficiales y robarle a todos los argentinos. ¿Quiénes son? Nombres y apellidos. ¿Quiénes son? Los mecanismos más habituales utilizados para esta fuga, por supuesto ilegal, de divisas, que fue la subfacturación de las exportaciones. Eso sí, la mesa de enlace va a un paro el día 13. Primero era por el gasoil. Como apareció el gasoil, ahora van porque están en desacuerdo con las medidas económicas, que ni siquiera las conocen, porque recién hoy va a haber una conferencia de prensa, pero ellos por las dudas paran. ¿Sí? ¿Y por qué no investigan el robo constante y permanente que se hace de la soja argentina que se vende en Paraguay? Los barcos argentinos con bandera paraguaya, y Paraguay, que no tiene plantada soja, vende más soja que nosotros. Es soja del campo, de los que van a parar, protestando que la sacan de contrabando por el Paraná y por camiones a Paraguay.
Entonces, cuando nos quejamos y hay manifestaciones contra el Fondo Monetario Internacional y nos quejamos porque no hay más planes y porque no hay más plata, bueno, ¿por qué no nos quejamos todos juntos como sociedad? Porque los funcionarios empiecen a informar quiénes son los delincuentes que nos roban todos los días de guante blanco y en nuestra cara. Repito, el litio, 17 empresas extranjeras de 7 países, comprobada 402 estafas, 1.400 empresarios argentinos, entre comillas, los de empresarios de argentinos, subfacturando para sacar los dólares oficiales y robarse la diferencia de acuerdo con las filiales del exterior. Y después los gremios se matan en una paritaria para discutir un aumento con los patrones. No se puede seguir viviendo en la impunidad generalizada de los ladrones de guante blanco, que además tienen prensa canalla que los protege y los defiende. Todo está podrido en Dinamarca, pero es un problema de Dinamarca. En la Argentina, nosotros queremos saber de qué se trata, como 1810. Y mientras no sepamos de qué se trata, vamos a seguir en la misma preocupación de todos los días. ¿Cómo hacemos para alimentar a los que no tienen trabajo y a aquellos que aportamos impuestos todo el tiempo, que contribuimos, pasamos a una categoría que tiene que ver con la historia argentina y que no es ninguna mala palabra, porque las palabras no son buenas ni malas, sino, ya le explico quiénes eran, pasamos a la categoría de boludos. Los boludos y los pelotudos eran trabajadores de la guerra, combatientes, que se ponían en línea. Estaban los de las boleadoras, que tenían 3, los boludos, que tenían 2 bolas, y los pelotudos, que eran los del pelotón que atacaban en defensa contra los españoles por la libertad. Estamos llenos de boludos y pelotudos, pero eso sí, no estamos en guerra con nadie. Somos un país de paz, al que nos roban todos los días. Entonces, ¿para qué tenemos 2 en línea, boludos y pelotudos? A la Argentina, que pese a lo que nos pasa, es el mejor país de la tierra.